Bien, vamos a seguir con la continuidad del curso de trigonometría esférica. Para esta ocasión es el segundo video que va a corresponder sobre lo que es la clasificación de los triángulos esféricos. Anteriormente hablábamos, o hace un ratito, estuve grabando algunos vídeos consecutivos hoy, hablaba de propiedades que se cumplen en los triángulos esféricos. Ahora vamos a lanzarnos sobre la clasificación de los triángulos esféricos. Luego vamos a ver algunos postulados y posteriormente entonces ver fórmulas. Esto es crucial que lo conozcamos antes de lanzarnos a hacer ejercicio. Entonces, clasificación de los triángulos. Al igual que en la trigonometría plana, en la esférica también podemos clasificar triángulos. Por ejemplo, vamos a escribir acá clasificación de los triángulos, ¿no? Clasificación de los ángulos de los triángulos esféricos. Triángulos. Bien. En la plana nosotros clasificamos 6 o 7 tipos. En 7 tipos los triángulos en la trigonometría plana. Vamos a ver esto. El primero en este caso es el isósceles, un triángulo isósceles en la trigonometría plana o geometría euclidiana plana. Es aquel triángulo que tiene dos lados iguales, es decir, que estos dos lados son iguales, porque decíamos en el video anterior que ángulos iguales, o sea, se le corresponde lados iguales, o sea, lado grande, ángulo grande, lado grande, es decir, que se corresponden. En la trigonometría esférica tenemos lo mismo, triángulo isósceles para la trigonometría plana. En la esférica tenemos lo mismo. Si dibujamos entonces un triangulito por acá y a ese triángulo, ve que ya los lados no son rectos sino curvos, a ese ángulo vamos a dibujarle los ángulos así y vamos a decirle que esto es A, que esto es R y otra letra, vamos a llamarle K. Entonces a los lados le corresponde que todos son iguales, letra minúscula. Entonces podemos decir que para este triángulo trigonométrico esférico viene siendo A igual a R, porque sus ángulos aquí son iguales, es decir, que este lado es igual justo a este lado, idénticamente como se hace en la plana, no hay cambio. Entonces, si esto ocurre, es un triángulo isósceles, el nombre es común para ambos. Otro tipo de triángulo que tenemos, viene siendo el primero, ¿no? Otro tipo de triángulo que tenemos es el equilátero, que al igual que en la plana, aquí en la plana estamos yendo de plano a esférico, ¿verdad? Porque esta es la que partiendo, que si estamos estudiando eso ya esta la conocemos. Entonces, si es algo equilátero es porque tiene 3 lados iguales. Estoy conociéndolo o clasificándolo por sus lados. Vamos a ver, un desastre. Sí, con esto está muy bien. Entonces, clasificándolo acá, a la misma distancia. Aquí no estamos trabajando con medida exacta, pero suponiendo que este lado es igual a este, que este es igual a este y que este es igual a este, siendo este A, B y R. Entonces, como estos son ángulos, es decir, estos serían lado R, A y B. En otra palabra, A es igual a R, pero R a su vez es igual a B. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque el triángulo es equilátero, es decir, tienen equidad entre los lados, son iguales. Si nos lanzamos a estudiar la trigonometría esférica, va a suceder lo mismo. Es decir, que aquí yo voy a tener
este lado, voy a tener este otro lado y voy a tener este otro lado acá. Bueno, este ángulo y este ángulo valen exactamente lo mismo, y como son iguales, entonces se puede deducir que a mayor ángulo, mayor lado, a menor lado, menor ángulo. Y como son iguales los tres lados, entonces los tres lados son iguales. Si queremos llamarle A, B, R, igual que acá para no confundir, entonces estos lados sería R minúscula, A minúsculo y B minúsculo. R igual a igual a B. Esto ocurre porque los lados de ese triángulo son iguales. A eso se le conoce como un triángulo equilátero, naturalmente. El triángulo vendría siendo equilátero. Seguimos con la clasificación, vendría siendo clasificación 2 para este caso. Y luego con la 3. El tercer punto o tipo de triángulo que vamos a clasificar serían los rectángulos, ¿no? Si es rectángulo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un triángulo en la trigonometría plana lo estudiamos como rectángulo, es porque aquí tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Ya eso lo conocemos. Si llevamos eso, ¿por qué se le llama rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Pero si lo llevamos a la trigonometría espacial esférica, entonces, ¿qué pasa? Por aquí no hay ángulo recto. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está el lado recto? El lado recto va a depender del ángulo acá. Un ángulo que valga 90 grados. Aquí está. Como este ángulo se abre a 90 grados, pues entonces ese triángulo también lo vamos a clasificar como rectángulo. A es igual a 90 grados y entonces es rectángulo. Por eso, porque tiene un solo ángulo que vale 90 grados. Si a esto le llamaríamos vamos a ponerlo acá T y a esto M, entonces M o T son diferentes de 90 grados para que se cumpla esto. Entonces, cuando tenemos un triángulo esférico con un ángulo igual a 90 grados, es rectángulo. Es requisito. Pasamos entonces a lo que vendría siendo el 4. Acá, el 4. Que viene siendo el rectilátero. El rectilátero no hay forma de expresarlo en la plana porque está hablando de un solo lado recto, rectilátero. Entonces, ese es el rectilátero. El rectilátero lo voy a escribir porque no hay. Porque en la plana son todos los lados tienen que ser rectos porque es parte de una recta o línea. Por eso no hay en la plana cómo ejemplificarlo. Pero sí en la trigonométrica puede ser. Esto es un triángulo rectilátero porque consta de un lado recto. Esta es la explicación. Rectilátero, un lado recto. El siguiente, acá el quinto, birrectilátero. La palabra bi significa 2. Binomio, ejemplo, cuando hablamos de la palabra binomio, bi 2. Binomial, sistema, que son 2 dígitos.
la palabra rectilátero, que es de dos lados rectos. Como tiene dos lados rectos, podemos construirlo aquí. Es decir, voy a construir uno, dos recto, y por qué no un triángulo esférico. Los rectángulos famosos. O bien que yo tenga este lado y tenga este acá. Vamos a ver por qué lo hice así para adentro, porque si lo hago acá así parece un sector circular, pero al momento de ponerlo los ángulos ya deja de ser un sector circular. En ambos casos, por tener los dos lados rectos, estos lados rectos son birrectángulo, triángulo esférico. Otro caso, vamos a poner acá y se ve el 5-6, sexta clasificación, que vendría siendo, ya para estos casos no hay ejemplo en la geometría plana para ello, porque me está curvando un lado. En el otro caso sería esto mismo, pero por sus ángulos, es decir, birrectángulo. Cumple con esto, que tiene dos ángulos rectos. Voy a dibujarlo acá, no lados sino ángulo, es decir, así. Si yo pongo este ángulo así, ya desde la geometría plana me indica que son ángulos rectos. Entonces, bien que yo ponga este o este, cualquiera, porque estos son ejemplos. Esos dos ángulos son rectos, y entonces si son dos ángulos rectos, ya yo tengo aquí birrectángulo. Mira, rectángulo porque tiene un ángulo recto, birrectángulo porque tiene dos ángulos rectos. Se va como armando solo y se comprende fácilmente. Bi de 2, re 1. El otro es el trirrectángulo. Acá es el 7. Trirrectángulo. Aquí rectángulo, rectángulo. ¿Por qué se le llama trirrectángulo? Porque tiene tres ángulos rectos y también sus ángulos son rectos y sus lados, perdón. Es decir, que yo voy a tener milagrosamente esta figurita, milagrosamente. Esta acá, voy a bajarla acá y voy a abrirme casi igual, ¿no? Eso voy a marcar cuánto tengo. Acá voy a hacerlo aquí, ¿no? Me queda el mismo tamaño y voy a ver si aquí tengo el mismo. Sí, efectivamente. Bueno, no, realmente, para ser sincero, un poquillo debería de bajar ahí. Y ahora si lo bajo aquí, ahí sí. Es un triángulo, lado recto por doquier, pero con la salvedad de que aquí sus ángulos miden milagrosamente 90. Es decir, que esto a la fin, por tratarse sobre una tierra, está un similitud muy pequeñita que se asume recta, curva diríamos, porque se está tratando de algo esférico. Es decir, que desde el centro de la tierra a una capa plana se mide recto. Es decir, que su centro vendría siendo como por allí, ¿no? Si alguien quiere cuestionarlo de pronto. Entonces, ahí estaríamos cumpliendo con un triángulo trirrectángulo, tres ángulos rectos, es decir, que miden 90 grados. Aquí vendría siendo ángulos de 90 y curvo,
O sea, recto, su lado es recto. Eso es un lado recto. Queremos verlo así. 3 lados rectos. Esa es toda la clasificación.